Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Hoy es un día de fiesta en la económica. Además, hoy es día 8 de abril. El 8 tiene un significado en el arte cabalístico, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de eso. ¿No se oye? ¿Se oye ahora mejor? ¿Ahora? Sí. Decía que buenas tardes, gracias por venir a todos, bienvenidos. Y permitidme en primer lugar que haga una salutación obligada, lógicamente, esta es una institución ilustrada, a las autoridades que nos acompañan, y en primer término tengo que saludar a mi junta de oficiales, porque gracias a ellos la económica funciona y todos nos instruimos con ella. Pero tengo que saludar de manera especial al rector magnífico de la Universidad de Jaén, a don Nicolás Ruiz Reyes, al señor subdelegado de Defensa de Jaén, don Evaristo Jaime Gutiérrez, a la señora magistrada, juez, presidenta del Tribunal de Instancia de Jaén, doña Valle Gómez Herrera, a doña Marta Torres, vicerrectora de Cultura de la Universidad de Jaén, muchas gracias Marta, a doña Isabel Abad, directora del Secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de Jaén, a don Francisco Juan Martínez Rojas, del Cabildo de la Catedral de Jaén, a don Francisco Javier Chaverna Garbi, presidente del Colegio de Veterinarios de Jaén, a don Rubén Fernández, director del Conservatorio Superior de Música de Jaén, muchas gracias Rubén, a don Juan Gallego, representante de la Caja Rural, que siempre anima nuestras actividades de una manera muy animosa, muchas gracias Juan. En fin, quiero saludaros a todos. Iba a decir don Francisco Montañés, pero como es mi amigo diré Paco, gracias por estar aquí. Ahora sabréis quién es Paco. Bueno, decía yo que el día 8 es un día especial en la económica porque presentamos un retrato artístico que es la semblanza pictórica del anterior director de esta institución, bueno, del culpable de que esto esté en este nivel de excelencia, que me lleva con la lengua afuera, que es Antonio Martín Mesa. Entonces, hoy es un día 8, el 8 significa el infinito, como sabéis, ¿no? Y no es casual que hoy vamos a presentar el retrato de Antonio el día 8. Desde la prehistoria, el ser humano ha procurado representar imágenes significativas, primero en cuevas y luego en otros soportes. Desde siempre, desde las pinturas rupestres, se ha intentado capturar la esencia de la vida y de las personas. De algún modo, la pintura ha procurado plasmar nuestra existencia y nuestras circunstancias. Y así, desde tiempo inmemorial, el retrato se convirtió en una de las más sublimes expresiones artísticas, un medio cualificado capaz de inmortalizar la identidad, de perpetuar las emociones y la memoria. En la actualidad, en una época en que lo digital y la inteligencia artificial se imponen, me permito apuntar que el retrato hecho a mano se ha convertido en un acto de resistencia cultural. Un recordatorio de que hay realidades que solo pueden ser captadas por el ojo y la sensibilidad del artista. Y en este punto, permitan una breve reseña del artista que ha realizado el retrato, que dentro de poco descubriremos y que está aquí en la económica para perdurar. Voy a hablar rápidamente de Paco Montañés. Paco Montañés, nuestro autor, es un artista integral, un intelectual que pinta con la maestría de los grandes. Es paisano nuestro, nacido en Alcalá la Real.
licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Granada, Premio Nacional Fin de Carrera de Bellas Artes del Ministerio de Educación y hoy académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Montañés es miembro de la institución artística de más prestigio y de más larga trayectoria y vigencia cultural en España. Paco es un artista con una vocación temprana, una vocación hacia el arte que lo llevó antes de acabar la carrera a ser becado en Osaka, Japón, donde conoció el contraste de culturas y el enriquecimiento que eso supone en el mundo plástico. Una vez concluida su formación académica, obtuvo el Premio Nacional Fin de Carrera que concede el Ministerio de Educación. A partir de entonces fue becado por la Fundación Rodríguez Acosta y la Fundación Antonio Gala. En este tránsito y aprendizaje, Paco nutrió su trayectoria formándose en otras escuelas y maestros de China, India, Estados Unidos, Tailandia, Alemania, México, Italia o Francia. Cuantos nos hemos acercado a su obra, apreciamos en Paco Montañés que destaca su pasión por la indagación pictórica y su búsqueda de las fuentes imperecederas del arte. Con su trazo y su pincel, Paco Montañés alcanza a reflejar la hondura de la creatividad plástica vinculada a los grandes maestros de la historia del arte. Pero antes de ceder la palabra a nuestro artista, permítanme una pequeña incursión de un diletante también del arte. ¿Qué es, en definitiva, un retrato? Un retrato en términos artísticos, como el que está ahí detrás. Un retrato no es solo una copia fiel del semblante de una persona. Si es un verdadero retrato, condensa artísticamente una vida, quizá, como es del caso, toda una trayectoria vital. Un retrato llena de contenido un instante detenido en el tiempo, y esa pulsión creativa es la que vemos traducida en un soporte que permanece y tendrá durabilidad. Un retrato no es una mera fotografía, es algo más que una simple imagen que hace reconocible al retratado. En el Renacimiento el retrato fue símbolo de poder y prestigio, mientras que en el siglo XIX adquirió una dimensión más íntima. Hoy sigue siendo una manera de ofrecer en una imagen toda una historia personal y de dar permanencia a lo efímero de la existencia. Una manera de preservar la memoria de quien merece ser considerado. El retrato que hoy presentamos, salido de la mano y de la cabeza de Paco Montañés, es una obra de arte que condensa una mirada humana específica, la mirada del artista. Es una pieza que reúne su capacidad para percibir matices emocionales. Nos situamos ante una pieza sensible que decide qué resaltar y qué sugerir. Una pieza que se ha fraguado durante meses, casi un año de trabajo, Paco. Obvio que el tiempo invertido en la realización de este retrato lo convierte ya en sí mismo en una pieza única, pero es única porque lo que enseguida podrán contemplar, y no solo por el tiempo invertido en su ejecución, desde aquellos primeros compases en Alcalá la Real, esta es una pieza valiosa, única, por su profundidad artística, su autenticidad y su carga emocional. Pero creo que retrata también el alma de Antonio Martín Mesa, además de su talante personal. Estamos ante una obra, un retrato con mayúsculas, que es fruto de un trabajo paciente y minucioso, un trabajo concienzudo que nos recuerda que lo humano sigue siendo insustituible. Estamos ante un retrato
que traza puentes entre generaciones de directores de la económica, que a partir de hoy se convierte este retrato en patrimonio y herencia de esta institución para las generaciones futuras. Estamos ante un retrato que trasciende modas y tendencias. Estamos ante un clásico contemporáneo que estoy seguro tendrá repercusión en el mundo del arte y de la retratística, pues es un retrato, y lo digo desde lo íntimo, un retrato que conmueve, donde los trazos y pinceladas tienen intención, donde cada sombra y contraluz construye no solo el rostro del retratado, de Antonio, sino que permite ver la historia y el armazón anímico que hay detrás de esa persona. En definitiva, creo que este retrato es también un diálogo. Lo fue en su día en el estudio de Paco Montañé entre el modelo, el artista y quien habla. Es un diálogo entre técnica depurada y emoción plástica, una conversación entre el pasado y el presente. Y ya acabo. Es una manera profundamente artística de que quien ha sido señero director de la económica permanezca vivo siempre en el óleo y en el lienzo. Este retrato no es un tributo a la vanidad, sino un justo reconocimiento de quien tanto ha hecho por esta institución, de quien con su labor ha situado a la económica en niveles de excelencia y de prestigio reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Gracias, Paco, gracias, Antonio, gracias a todos, y ahora tiene la palabra Paco para descorrer la tela. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están aquí esta tarde. Protocolariamente a nuestro querido rector, a Marta, a Isabel, a mis queridos José Ángel y Antonio. Gracias a Antonio, que es el alma de lo que vamos a ver y es el alma de una década de esta casa. Ayer, viendo el retrato en el estudio, decidimos, había como un planteamiento que viramos un poquito, porque si yo les hablaba antes de que ustedes vieran el cuadro, habría cosas que no entenderían. O que verían, en realidad, la pintura, que es el arte silente, es el arte de mirar y de sentir. Pero a veces es verdad que cuando comprendemos algo, profundizamos en el sentido de ese elemento. Voy a descorrerlo. Quitamos... ¿Las personas que están en el fondo escuchan bien? De acuerdo.
No, así está muy bien. Lo importante es el cuadro. Esto ya es como en los museos, una pequeña audioguía rápida. Tenemos aquí el retrato de Antonio Martín Mesa, que tiene una particularidad. Este es un retrato institucional. El retrato institucional tiene varios parámetros a nivel histórico, de la historia del arte, que se puede enriquecer con cierta simbología. ¿Qué tiene Antonio en la mano? Que ustedes, aunque supongo que sí, han visto el retrato en la puerta. El creador de la Real Sociedad Económica de España es Carlos III, en una época de la Ilustración. ¿Qué hace Antonio en el retrato? Señala no solamente una obra de arte que viene copiada. Ese retrato originalmente lo pinta Salvador Maella, está en el Palacio Real, a partir de una cabeza del pintor anterior real, que era Rafael Mengs, que el Museo del Prado acaba de cerrar una monográfica. ¿Qué señala Antonio ahí con esa mano? Antonio tiene una mano muy bonita, ¿eh? Antonio tiene las manos que en el arte griego decían que el Hércules Farnesio tenía las manos suficientemente fuertes para matar al león de Nemea, pero también para tocar la lira. Y eso, ahora cuando hablen con él, se dan cuenta que tiene los dedos muy afinados en la punta. Fíjense que por eso ese dedo índice que señala al rey es tan sumamente elegante. A mí me gustan mucho las manos de Antonio. ¿Qué tiene Antonio detrás? Antonio tiene algo que es la base de la economía. Estamos en la Real Sociedad Económica. ¿Qué es la base de la economía? Idealmente, la abundancia. A la izquierda, en el lado izquierdo del cuadro, la mujer que levanta el brazo victoriosa tiene la cornucopia de la abundancia. Y a la derecha de la cabeza de Antonio, entre el retrato de Carlos III y su cabeza, está cuál es la base principal de la economía. Estamos en la sede de la Real Sociedad Económica de Jaén. ¿Cuál es la base económica de Jaén? La tierra. Por lo tanto, tenemos a un lado la alegoría de la abundancia y en otro lado la alegoría de la tierra, que le ofrece sus frutos a Antonio. Lo coronan. De hecho, la abundancia parece como si lo coronara. En una conferencia hace tiempo, Antonio dijo una cosa, señaló un dato muy, muy curioso, y era que el padre de la ciencia económica, Adam Smith, señaló, y Antonio lo corrigió con mucha gracia, y era que Smith decía que el arte no aportaba a la economía. Pero a poco que pensemos, la economía ha sido un motor fundamental. Solamente piensen en la cantidad de personas empleadas para hacer nuestra catedral. Canteros, leñadores, por no hablar, o sea, vamos de abajo arriba, los arquitectos, los escultores, los diseñadores, los pintores, todos. Imagínense ese organigrama. ¿Cómo he querido traer esa referencia que tanto me gustó a Antonio a este cuadro? Muy bien. El rey, el retrato del rey, tiene una capa de armiño, pero en la capa de armiño, incluso los que están más alejados pueden ver que tiene unas cintas que son azules. Muy bien. Esas cintas, se me ha olvidado antes mencionar al maestro Pedro Galera, que está allí, que para cualquier cosa nos puede corroborar la información. Desde hace más de 5 milenios, la piedra semipreciosa del lapislázuli ha sido el pigmento más caro que se ha dado durante milenios en todo el mundo. En el medievo europeo, para conseguir una piedrecita de lapislázuli, aquella piedra tenía que venir desde el norte de Afganistán, cruzar toda la ruta de la seda, llegar a Constantinopla, coger la vía marítima del Mediterráneo hasta Venecia. Muy bien. Solamente estamos hablando del kilometraje. Cuando los mercaderes que traían lapislázuli llegaban a puerto, había literalmente puñaladas en Venecia
para conseguirlas. ¿Quiénes las conseguían? Los pintores que estaban contratados por los grandes señores. En este caso podemos hablar de Tiziano, que estaba pagado por Carlos V. El lapislázuli no es tan común en la pintura española porque era difícil que llegara hasta aquí. Lo que pasa que la corona española era tan sumamente poderosa, y ya sabemos que teníamos el reino de Nápoles, que es puesto. Tenemos ejemplos fantásticos en la pintura religiosa y en la pintura real, de mitología, donde aparecen pequeños toques de lapislázuli. Si ustedes afinan el ojo, el azul del cuadro de Carlos III que sostiene Antonio en la mano está hecho con lapislázuli, pero esa dignidad, esa nobleza de esta real institución también la tiene Antonio sobre el pecho, porque la corbata de Antonio está hecha con lapislázuli. Por lo tanto, estamos estableciendo diferentes ramas que hacen que todo este árbol artístico se conecte con esta sede. Y ahora vamos a lo importante, porque al final lo importante en un retrato, ¿qué es? La cabeza del retratado. Antonio, el que tenga la fortuna de haberlo tratado, la primera impresión siempre, o al menos para mí, es de encontrarse delante de una persona inmensamente inteligente. Y eso, además, se combina con una virtud, que es la bondad, su capacidad de ser amable, de ser generoso. Y eso es lo que intento captar en la cabeza de Antonio, que además, como representante durante una década de esta casa tiene una cantidad de eventos que acogen, como esta tarde, el público. Para mí es fascinante el cariño que tiene el pueblo de Jaén hacia esta casa. Y eso es un poquito lo que hace Antonio aquí. Antonio está estudiando algo, pero se gira para darnos la bienvenida. Nos mira con amabilidad, con bondad y con inteligencia. Hay un pequeño guiño a la pintura andaluza del barroco, al que para mí es uno de los grandes maestros de la pintura, que es Diego Velázquez. Y para ya hacer el giro aún más simpático hacia nosotros, hacia los de Jaén, Antonio tiene el mismo giro con el que Velázquez pinta a Juan Martínez Montañés, el retrato que hay en el Museo del Prado. El giro es el mismo, la luz entra por el mismo sitio, y Montañés lo que tiene en la esquina derecha del cuadro es la cabeza del rey, y lo que tiene Antonio aquí es el retrato de Carlos III. Para cerrar, no sé si Laura y Raquel me darán el visto bueno, pero siempre para un amante del arte, ver un cuadro es una experiencia hermosa, pero ver un cuadro de cerca lo es aún más. Así que, como el cuadro va a estar ahí, si ellas nos dan permiso, cuando acabe el acto, si ustedes quieren analizar realmente el cuadro, la pincelada, que tiene una técnica que es realmente, esto se lo explicaba ayer a Antonio y a José Ángel, está pintado a la manera velasqueña. De hecho, las luces están dadas con el blanco de plomo, que era el pigmento que usaban los maestros antiguos, que por eso esa luz tan intensa que tiene Antonio, tanto en la cabeza como en la mano, y el rey en su traje de armiño, por eso puede conseguir reflejar esa luz. Gracias de nuevo, y ahora ya viene Antonio.
Qué difícil. Qué difícil. Bueno, saldremos adelante. Echaremos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Entenderán ustedes que es un acto muy emotivo para mí, enormemente emotivo. Rodeado de grandes amigos y autoridades, de mi rector, Nicolás, la presidenta de la audiencia, no, todavía no, de el subdelegado de Defensa, muchas gracias Evaristo por estar aquí, la vicerrectora de Cultura, Isabel Abad, muchísimas gracias, el director del conservatorio, el director comercial de Caja Rural, muchas gracias, el secretario de la Real Academia de Jurisprudencia, que también nos acompaña, en fin, muy orgulloso también, cómo no, de los amigos de la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica, que están aquí casi en pleno. Muchísimas gracias por estar aquí. Querido director, José Ángel Marín, muchas gracias por todo, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu cariño. Mi querida familia, que también está aquí, casi en pleno, falta la pequeñilla con 3 años, la pobre se nos iba a dormir. Pero están aquí todos, están mis hermanos, están queridos amigos, en fin, señoras y señores socios, señoras y señores. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento por acompañarnos en este solemne acto, en el que se ha procedido a la presentación de este retrato artístico realizado por el muy prestigioso pintor, no voy a incidir en ello porque ya José Ángel lo ha hecho, Paco Montañés, además querido comprovinciano de Alcalá la Real, pero con un reconocimiento nacional e internacional que va, en cualquier caso, mucho más allá de nuestras fronteras. Yo le decía de broma a Paco, igual me veo algún día en el Museo del Prado. Bueno, yo no me veré, seguramente las generaciones posteriores. Permítanme, para los que no sean habituales de nuestra casa, de la Económica, decirles que estamos en una institución a la que he amado, a la que sigo amando, muy importante. Fue un 25 de julio, ahí, ¿verdad, Antonio Garrido? Hay discrepancia, pero bueno, en cualquier caso nos quedamos con esa fecha. 25 de julio de 1786, es decir, vamos a cumplir pronto 240 años, cuando se fundó la Económica. A lo largo de la historia de estos 240 años, esta institución ha desarrollado una importantísima labor de fomento de la agricultura, de la industria, de la economía, de la educación, de asistencia a los más desfavorecidos, en definitiva, de servicio a la población. Como dice nuestro lema, una institución benéfica para todos. En nuestra particular historia, para el que no lo sepa, contamos con un rico legado, que va desde la organización de ferias y congresos, exposiciones, creación de colegios, el impulso de la Escuela de Arte y Oficio, la escuela actual José Nogué salió de esta casa, fuimos el embrión del Conservatorio de Música, hoy de gran prestigio, y un etcétera largo. Pero estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI nuestra vocación es la de estar al servicio de la cultura, en sus diferentes manifestaciones, en la literatura, por ejemplo, narrativa, poesía, en la música, la lírica, la música clásica. A mí me gusta decir, como economista, esta casa ha encontrado un segmento de mercado en el siglo XXI. Un segmento de mercado, es verdad. ¿Cuál es nuestro segmento de mercado? La lírica,
la música clásica. Y en eso creo que lideramos Jaén y podemos liderar Andalucía y gran parte de España. También la educación, como no, la informática, la pintura, hacemos exposiciones reiteradas, muchas. En definitiva, yo creo que no nos equivocamos si decimos que la económica de Jaén es referente de la cultura en Jaén, como también se nos reconoce en toda España. Bueno, he permanecido 10 años, de verdad, 10 apasionantes años al frente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Desde aquel lejano ya año de 2015, tras la renuncia y el inmediato fallecimiento, desgraciadamente, de nuestro anterior querido director, don Ramón Carrasco. Y aquí he permanecido hasta 2025, ya que, aparte de que todas las responsabilidades tienen que tener un principio y un fin, lógicamente no los podemos eternizar, eso no está bien, pero además los estatutos no permiten repetir más de 2 mandatos. Sustituí interinamente a Ramón Carrasco y después concurrí a elecciones en 2017, 2021 y llegado a 2025, pues hasta aquí hemos llegado. Había que poner fin a mi mandato y elegir un nuevo responsable de nuestra querida institución. Tarea de la que me siento muy orgulloso, que ha sido encomendada a un ilustre de la intelectualidad de nuestra ciudad, reconocido también por todos, nuestro querido José Ángel Marín, profesor José Ángel Marín Gámez. Han sido 10 años al servicio de la cultura, esta década. Permítanme que les diga, esto lo he dicho más de una vez, pero en este momento creo que viene al pairo decirlo. De todas las responsabilidades profesionales, sociales, políticas, culturales que he realizado a lo largo de mi ya dilatada vida, se nota que no soy ningún jovenzuelo, o sea, han sido muchos años, desde mi tarea en la Universidad de Jaén, donde he permanecido 42 años, en el mercado de futuros del aceite de oliva, en la fundación del Plan Estratégico, en el Ayuntamiento de Jaén, en la Diputación, en el Congreso de los Diputados. Créanme, dirigir la económica ha sido una de las tareas más gratificantes de mi vida, de las más gratificantes, de las más reconfortantes y una de las que más orgulloso me siento. Hay que ser agradecidos, es de bien nacidos. Quiero agradecer, permitidme, voy a dar un cambio respecto a la salutación. En primer lugar, a nuestros socios, a nuestros más de 650 socios. Venir día tras día a la económica y encontrarse el salón de actos lleno, esto ya merece la pena. Hay veces que dicen en Madrid, a veces hay más gente en la mesa que entre el público, en cualquier conferencia. Aquí, acto tras acto, sea conferencia, sea presentación de libro, sea concierto, sea recital, llenamos el salón de actos. Trabajar y después ver que ese trabajo tiene su fruto, se traslada a la gente, es maravilloso, realmente maravilloso. Bueno, son muchas las actividades que venimos haciendo, más las que vamos a hacer ahora con José Ángel. 100, 110, 120 conciertos, recitales, conferencias, presentaciones de libros, talleres, en fin, una actividad cultural. Yo bromeaba mucho con el anterior rector diciéndole, con Juan Gómez, somos la entidad privada que más actividad cultural organiza. Yo sabrás que digo privada porque dejo a la universidad por delante, pero salvo la universidad, somos la que más empeño ponemos. Bueno, pues un agradecimiento muy especial
a las distintas juntas de oficiales que me han acompañado durante estos 10 años. O están los que están, muchos están desde el principio, pero han ido y venido otros. Juntas oficiales que, como muy bien decía nuestro director, si no hubiera sido por su concurso, su iniciativa, su impulso, su ayuda, su aliento, no se habrían alcanzado las metas que hemos ido logrando en estos años. Permitirán que dedique un capítulo especial a la Caja Rural de Jaén. Aquí tenemos a 2 consejeros, tenemos al director comercial, además 2 consejeros que además son miembros de las juntas oficiales. Realmente nunca, y mira que yo reitero en esto, agradeceremos suficientemente la labor de ayuda, de apoyo, de patrocinio, de mecenazgo que viene prestando nuestra Caja Rural a la Real Sociedad. Una mención especial también al Ayuntamiento de Jaén. El Ayuntamiento de Jaén nos concedió, como ustedes saben, en 2018 la máxima distinción que concede cualquier ayuntamiento, que es la Medalla de Oro de la Ciudad. Pues en 2018 el Ayuntamiento nos la concedió. Y además, en 2019 nos dedicaron, Rosamari, la calle más importante de Jaén, la calle Bernabé Soriano, la popular Carrera, está dedicada a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, como pueden ver ahí. Bueno, también debo de agradecer a una serie de entidades que nos apoyan especialmente. La Universidad de Jaén, la Diputación, la UNED, el Conservatorio Superior de Música y más de 30 instituciones, no Laura, vamos por 34, 31, instituciones de todo tipo, colegios profesionales, algunos representantes de colegios profesionales tenemos aquí, entre otros a mi decano del Colegio de Economistas, empresas privadas, administraciones públicas, medios de comunicación y otros representantes del tejido social jiennense, que nos vienen prestando su ayuda, su aliento para continuar y siempre tratar de superarnos en esta apasionante labor de servicio a la cultura. Como no, el agradecimiento a mi familia, a mis amigos, a mi mujer, a Carmen, que siempre está ahí, a mis hijos, a Miriam, a Jorge, a mi yerno, Andrés, a mi nuera, Lili, todo un referente de la gastronomía en Jaén, a mis nietos que también están por aquí, a Jorge, a Álvaro, a Martina, y aunque no está porque es chiquitita, pues tampoco me puedo olvidar de Sofía, a mis amigos, a Juani, a Paco, a tantos otros. Perdonadme que no haga más extensa esta lista. En fin, en 2025 di, como se suele decir ahora, un paso al lado como director de la Económica, pero esto no significa que no vaya a seguir implicado en cuerpo y alma con nuestra institución. El pasado 5 de marzo de 2025, la Junta acordó por unanimidad proponer un nuevo director y una remodelada Junta. Otro aspecto muy importante, en la que continúan todos en esta etapa los que estábamos en la anterior, aunque con distintas responsabilidades. Bien, esto va a permitir, sin duda, propiciar nuevo impulso y renovados retos en la labor que se viene desarrollando. La Asamblea de Socios, que se celebró el 3 de abril de 2025, aprobó la nueva dirección, en la que tuve el honor de ser nombrado vicedirector de la Económica de Jaén. Y asimismo, continúo, mientras que mis compañeros quieran, en la red de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España como presidente. Es una institución que me honra en presidir. Y termino reiterando agradecimientos. Esta casa no sería lo que es
sin nuestro personal, sin Raquel Ramírez, sin Laura Romero, sin Nacho Vargas. Gracias a los tres, porque sois magníficos, sencillamente magníficos. Y mi mayor consideración a nuestro director, a José Ángel Marín, con el que la económica, estoy seguro, va a alcanzar nuevas y enriquecedoras cotas y retos de servicio a la cultura ilustrada. Y es algo que ya lo estamos comprobando, que ya lo estáis comprobando en este primer año de su mandato. Asimismo, deseo mostrar mi más profundo agradecimiento a nuestro pintor, a Paco Montañés. Qué grande eres, Paco. Qué sesión más inolvidable vivimos hace un año en su estudio, dándonos una lección de sombras, de luces, de posiciones. 4 horas creo que fueron maravillosas. Para siempre. Gracias por esta obra que ha salido de tus pinceles y que hoy acabamos de presentar. Será un orgullo, Paco, para mí, para mi familia, para mis amigos, que la misma figure en esta galería de directores que me precedieron en la responsabilidad, en la guía y en el impulso de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Pero en cualquier caso, permitidme que os diga, queridos amigos del país, lo más importante, la económica suma y sigue. Muchas gracias. ¿Más para acá? Sí, para que se vean. Ah, sí. Antonio. Pero ¿por qué no ponéis los tres ahí? También. Eso está... Claro, estamos tres. Ahora sí. Ahí. Las manos. Acuérdate. Así. Le voy a contar la historia de Velázquez. Venga. Le voy a contar una pequeña historia de Velázquez a colación del comentario. Dice, es que es igual. Cuando Velázquez va en 1600, creo que 54, 52, 54, a Italia por segunda vez, aparte de ir a comprar obras de arte, él va con una misión, que es hacer los retratos del primero del Inocencio X, que es el Papa en ese momento, que había sido nuncio en Madrid. Y por la calidad, por la fama que precedía a Velázquez, al pintor de Rey de España, lo nombran miembro de la Academia de los Virtuosos, que todos los años tenían una exposición en el Panteón de Agripa. Y Velázquez, para esa exposición, no sé si saben cómo es la estructura del Panteón de Agripa, que es circular, pues iban los grandes pintores de Roma iban poniendo un cuadro. Y Velázquez pintó al que era en ese momento su esclavo, que luego lo libera, y su asistente, que es Juan de Pareja. Y Velázquez, con esta gracia nuestra andaluza, no se le ocurre otra cosa que poner el cuadro y a Juan de Pareja vestido igual al lado del cuadro para que la gente hiciera ese comentario. Decía, es que era igual. Pero además es que se lo cuento porque Antonio le hizo mucha gracia a José Ángel ayer, y era que Antonio dice, yo mañana me he visto igual, ¿eh? Así que era solamente la gracia de hacerlos partícipes de la intimidad
y la amistad que vivimos ayer en el estudio. Y ahora pues, voy a presentar a un momento fantástico, que es la música clásica que viene de manos de nuestro pianista Juanjo, que es profesor del Conservatorio de Jaén, que fue embrión. Muchas gracias por su atención.